Queremos darle gracias al Señor, muchas gracias al Señor, que nos ha bendecido con quien es para nosotros un amigo, un hermano, pero también ahora un padre, por la gracia del Señor. Bueno, después si a alguien le falta, lo tenemos acá. Para nosotros que ya tenemos unos cuantos años y venimos en la iglesia, es una riqueza enorme poder contar con sacerdotes que nos acompañen, que nos ayuden, que nos instruyan, que nos guíen, que oren por nosotros, porque muchos de nosotros vivimos una época huérfanos. La renovación cuando comenzó en Mar del Plata, o como cuando comenzó, no era aceptada en ningún lado, o en muchos lados no era aceptada. Nosotros en Mar del Plata, el único lugar que nos dieron, la única estructura religiosa que nos cobijó por primera vez fue el Divino Rostro, las monjitas del Divino Rostro, ¿no? Y ahí hacíamos un grupo de oración porque había una especie de geriátrico y un orfanato. Entonces a la reunión iban algunos de los huérfanos, algunos de los viejitos que estaban en el geriátrico y nosotros, que éramos las dos cosas a la vez. Dios nos abrió ese lugar porque era el único lugar que nos permitían ir, y con el padre Luis Casiuto empezamos a hacer jornadas de oración todo el día con misa, etcétera, imposición de mano y de todo. Pero en los otros lugares no nos daban, porque los sacerdotes o la iglesia en general no estaba todavía muy de acuerdo. Entonces se hacían en casas de familia. Pero después el Señor fue abriendo los lugares, abriendo las parroquias y las capillas, y tocando a sus siervos también. Por eso para nosotros hoy, diría mi amigo el Ale Correa, nosotros estamos en un cumpleaños. Estamos en una fiesta nosotros ahora. Pasó ese tiempo y el Señor ha levantado siervos de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, con la unción sacerdotal, para acompañar también a este pueblo, que no es fácil. Por eso para nosotros qué gusto es, qué alegría, qué bendición tener entre nosotros al Padre Juan Marcos. Bueno, gloria a Dios, qué alegría. Y Daniel hablaba de otras épocas, ¿no? Y yo hace muchos años, antes de ser sacerdote, también venía a estos retiros, ¿no? Y era una cosa impresionante. Y cómo fue mi carácter transformado desde que vine a estos retiros. Martita, ella fue mi catequista de confirmación. No vamos a decir hace cuántos años, no importa, no importa, ¿sí? Pero ese Juan Marcos, ¿sí? Por el poder del Espíritu Santo es otro el que está acá, ¿no? Siempre seguimos siendo los mismos, pero siempre somos versiones mejoradas por lo que el Señor va haciendo en nosotros y cómo Él nos va transformando, Es maravilloso. Es maravilloso. Cantábamos recién hace un ratito, a ver si no me voy a acordar la letra de la canción, pero cantábamos: has visto mis fracasos, y aún sigo siendo tu amigo. Y eso es maravilloso, porque yo en mi vida lo experimenté y lo experimento a diario. ¿No? ¿No les pasa a ustedes? ¿Fracasan ustedes alguna vez en la vida? Ah, menos mal, yo pensé que era el único. Y aparte vos empezás ahí, arrancás con todo y ¡pum!, te caes ahí de golpe, decís, ¿y ahora? Y Dios sigue siendo tu amigo, y Jesús sigue siendo tu amigo. Esto es maravilloso. Y lo que quiero compartir hoy va desde ese lugar, ¿no? Desde uno más que, como todos, nos vamos cayendo, nos vamos levantando, pero que por la gracia del Espíritu Santo hace casi 20 años descubrí que Dios me amaba, independientemente de mis fracasos, independientemente de lo que yo hiciera, dejara de hacer, que Él me amaba y que Él estaba conmigo siempre.
Esa verdad fue transformadora en mi vida. Estos retiros tuvieron mucho que ver con esa verdad transformadora en mi vida. Por eso para mí es un honor poder estar hoy acá. Es un honor, porque sé que Dios acá se mueve con poder, toca los corazones, nos transforma de verdad y trae esa convicción que más allá de, ahora vamos a hablar de heridas, vamos a hablar de un montón de cosas, algunas hasta medias feas, pero más allá de todo eso, la certeza de que Dios nos ama, no nos la puede arrebatar nadie. Una vez que el Espíritu Santo trae convicción de eso a tu corazón, tu vida se transforma, cambia completamente. Una convicción, ¿sí?, que solo el Espíritu Santo te la puede dar, porque no es una convicción intelectual. Y seguramente si fuiste a catequesis te dijeron que Dios te ama. Pero te lo dijeron y por ahí te quedó acá. Pero eso no es una realidad muchas veces en nuestra vida. Así que vamos a hablar un poco de eso. Bueno, ¿cómo es el lema de este retiro? Se lo aprendieron todos. ¿Cómo es el lema? Búsquenme a mí y vivirán. Es un condicional, ¿sí? Para vivir, ¿qué hay que hacer? ¿A quién? Buscarlo a Él, buscarlo a Dios, ¿sí? Así que lo primero que tiene que haber siempre, no solo en este retiro, siempre, pero de forma especial en esta mañana, en este retiro, en nuestro corazón, una actitud de búsqueda. Uno de los grandes problemas que experimentamos, les diría, en la iglesia, no afuera, de afuera no sé, porque uno está muy metido adentro, que llega un momento que dejas de buscar. Llega un momento que decís, yo ya lo tengo, yo ya estoy con Dios, yo voy a misa todos los domingos, y dejás de buscar. Eso es lo peor que nos puede pasar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como cristianos. Siempre hay más de Dios, siempre. Pero el problema es que a veces nosotros dejamos de buscar. ¿Y qué pasa si dejamos de buscar? Porque ¿cómo es el lema? ¿Y qué pasa si no lo buscamos a Él? Es un problema cuando dejamos de buscar a Dios, cuando creemos que tenemos toda nuestra vida espiritual resuelta, cuando creemos que ya lo tenemos todo porque estudiamos mucha teología, mucha filosofía, porque hice el Sembrari, el curso de acá, y hace 10 años que voy al discipulado, ya está, ¿qué más puedo recibir de Dios? Cuando tomamos esa actitud en nuestro corazón, Dios, no le damos más permiso para que Dios siga siendo. Busquen. Así que como primer clave no solo para este retiro, para toda nuestra vida espiritual, busquen. Tengamos hambre, necesidad, sed de Dios en el corazón, que no se apague esa sed. A veces el sentir se apaga, porque es verdad, hay veces que atravesamos el desierto. A veces no estamos como en el retiro acá, sintiendo esa presencia los 365 días del año. Ojalá que sí, pero a veces pasa que no. Entonces cuando eso pase, que en nuestro corazón se encienda más y más la sed de Dios, que nuestro corazón esté expectante buscando más de Dios. Busquen al Señor y vivirán. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Gracias, Caro. Bueno, por ahí un poco, ¿no? Pero ¿quién va a ir a buscar al Señor? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Esto es algo que parece muy obvio por ahí. Yo sé que en el discipulado lo estudian mucho esto, lo tienen muy claro, pero por ahí hay algunos que no lo saben y a veces acá se nos hace un poco de entremezcla, ¿no? Nos hace un poco de entremezcla. ¿Quiénes somos? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Somos una unidad, una unidad. A veces uno de los grandes problemas que experimentamos y que por eso necesitamos muchos retiros de sanación interior es que es como que nos vamos como fragmentando, ¿no? Entonces nuestro espíritu va por allá, nuestra alma va por acá y nuestro cuerpo va por acá, totalmente separados, ¿no? Entonces sentimos una cosa, experimentamos otra cosa y vivimos de otra manera. ¿No les pasó nunca esto en la vida de ustedes? No, qué bueno el que dijo que no, porque muchas veces, ¿no? Estamos enfocados que queremos vivir de una manera, con la convicción de Dios en nuestro corazón de una manera, y terminamos haciendo todo lo contrario. Hacemos permanentemente esa experiencia. Bueno, somos eso, somos espíritu, alma y cuerpo.
Esto lo encontramos en la Escritura y en 1 Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes, y escuchen esto, perfectamente santos. Y escuchen, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿no? Claro que sí, que el Señor nos conserve todo nuestro ser sin defecto para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya estamos todos en el horno, porque defectos, ninguno tiene defecto en ninguna área de su vida. Claro que sí, pero por eso necesitamos que el Espíritu Santo constantemente venga. No hay que, a veces en los grupos, perdón, esto es un paréntesis, pero a veces en los grupos de oración, sí, es como que ya tenemos una rutina armada. Entonces son 3 canciones de alabanza, 2 canciones pidiendo el Espíritu Santo, el hermano que comparte la palabra, oración y nos vamos, ¿no? No está mal eso, pero a veces fíjense, en pedir el Espíritu Santo nos detenemos 5 minutos nada más, las 2 canciones que tocan de Espíritu Santo. Tenemos que no cansarnos nunca de pedir al Espíritu Santo que nos regale más de su presencia. Nunca, nunca. Y por ahí si toda la reunión de oración se va pidiendo el Espíritu Santo, gloria a Dios. La palabra por ahí la puede predicar el hermano la semana que viene, pero más lleno del Espíritu Santo. Qué lindo que podamos tener también en nuestra oración personal en casa. ¿Cuánto pedimos al Espíritu Santo? ¿Cuánto pedimos al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo pasamos pidiendo el Espíritu Santo? Bueno, eso lo podemos también llevar para nuestra oración personal, pensar. Me acuerdo alguna vez hemos hecho en algún grupo de oración la experiencia, podríamos decir, bueno, vamos a pedir durante 10 minutos el Espíritu Santo. Y solo con nuestras palabras, sin canción, sin nada, pedir el Espíritu Santo. Y empezaban a pasar cada cosa. Y cuando terminó yo le digo, bueno, ¿y si lo hacemos esto en casa todos los días? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se transformaría nuestra vida? Pero bueno, vivimos muy apurados a veces y no damos tiempo a que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior, en nuestro corazón. Nos cansamos. ¿Vieron? Si ustedes van a algún grupo de oración, vieron que si están mucho rato pidiendo el Espíritu Santo, ya se sienta la gente. No, es como, ya me aburrí de pedir el Espíritu Santo. Pasa eso, no sé, yo en algún grupo he visto que pasa, no sé, por ahí los suyos no pase nunca. No nos cansemos de clamar, de pedir, porque si nosotros clamamos, el Espíritu viene. Dice la palabra de Dios, ¿cuánto dará el Padre el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Aquellos que se lo pidan. Entonces nos encontramos con esto. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia nos insta a que podamos permanecer íntegros hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Pero en el medio van pasando cosas hasta que el Señor llega. Podemos pasar a la que sigue, la diapositiva que sigue, y nos encontramos con esto. Que nos encontramos que en nuestra vida nos vamos llenando de heridas. Y a veces tenemos el corazón un poquito así como el de la foto, ¿no? Todo medio machacado. Podríamos pensar primero qué es una herida, ¿no? Una herida es algo que nos corta, ¿no? Algo que nos cortó, y la herida, fíjense esto, característica de la herida, separa. Ven que yo les decía que como a veces se nos separa un poco el alma, el cuerpo, el espíritu, ¿no? Como que se nos disgrega. La herida separa, se abre. ¿Y qué pasa con la herida cuando se abre, cuando se produce una herida? Sangra y duele, sangra y duele. Ahora, hay una buena noticia y una mala. La buena es que el Señor sana las heridas, de eso venimos hablando hace un montón. La mala es que si estamos vivos, vamos a tener que pasar por las heridas. Todos, inevitablemente. No existe vivir en una cajita de cristal. No existe. ¿No? Y eso no sería vida tampoco. No, bueno, el origen de esto es el pecado original, ¿sí? Así que después hay que reclamarle a Adán. Algún día tenemos que hacerle ahí el reclamo. Pero mientras tanto, tenemos un Dios que es capaz de sanar nuestras heridas. Un Dios que es capaz de no emparchar, sino sanar.
Vieron, la herida pasa algo muy particular. Vieron que se hace una cascarita, cuando te hacen una herida se hace la cascarita. Y vieron que a nosotros nos encanta arrancarnos la cascarita, es una cosa terrible. Entonces la herida no cicatriza nunca, ¿no? Dios lo que viene a hacer es a cauterizar esas heridas, para que ya no nos podamos arrancar la cascarita. Pero aparte, la herida siempre deja una cicatriz. Y miren, y esto es algo importante. El Señor no te saca las cicatrices. ¿No? Como decía una predicadora que yo escuchaba hace mucho tiempo, de las heridas, de las cicatrices, el Señor hace trofeos de victoria. Hace trofeos de victoria, para que cuando vos mires tu cicatriz digas, el poder de Dios triunfó en mi vida. El poder de Dios triunfó en mi vida, y que te transforme eso que era doloroso, eso que sangraba, eso que vos ibas una y otra vez a arrancarte la cascarita y volvías a sangrar, para que vos lo mires y puedas decir, Dios lo hizo en mi vida. Y puedas dar testimonio de que Dios es capaz de hacerlo en la vida de los demás porque lo hizo en mi vida. Es un tiempo donde tenemos que dar testimonio, no nos podemos quedar callados. El Señor seguramente en estos días está haciendo un montón de procesos de sanar heridas en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Tenemos que dar testimonio de las heridas que el Señor va sanando para que sepan que tenemos un sanador, el único sanador que es Jesús. ¿Amén? Muy bien. Entonces yo cuando me dijo Dani para preparar algo para hoy, pensaba, bueno, las heridas. ¿De dónde vienen las heridas? Porque Daniela, ¿se acuerdan? Dice, hay que atacar las causas, dice, ¿no? Bueno, vamos un poquito a las causas de las heridas, ¿sí? Por eso le digo, me tocaban algunos temas que no eran muy lindos, pero hay que abordarlos. Y el primero es el trauma. Vamos a adelantar a la siguiente. Vamos a pensar primero qué es un... perdón, esto sí lo aclaro, no hago una definición desde la psicología porque no soy psicólogo, digo, ¿no? Busqué un poquito, trabajé un poquito qué es el tema, pero no es una definición desde una mirada psicológica, ¿sí? Pero más o menos para que podamos entender qué es el trauma. Es un choque emocional, y miren esto, que produce un daño duradero en el inconsciente. Es una emoción o impresión negativa frente y duradera. El trauma es algo repentino que nos pasa en la vida, algo malo, porque genera una impresión negativa, algo malo que nos pasa, que genera un choque, que impacta de tal manera que cambia nuestra forma de ver el mundo. Después de una situación de trauma, el mundo para nosotros cambia. El mundo para nosotros cambia. Esto es importante saber, porque si tenemos experiencia de trauma, seguramente todos tenemos experiencia de trauma, ¿no? Saber que mi visión del mundo cambió, ¿no? Y que la visión que yo veía, la visión original, ya no es la misma, está distorsionada. Esto es importante, porque muchas veces empezamos a actuar en nuestra vida desde esa nueva realidad, que no es la realidad, es una nueva realidad entre comillas. Es la visión que me quedó a mí después de ese impacto, después de ese choque. El trauma tiene algo muy particular, que esa situación nos hace dar o nos hace pensar que nadie, ¿no? Como dice ahí arriba, nadie impidió esa situación y que nadie la puede revertir. O sea, el trauma atenta contra nuestra visión de Dios. Esto es importante. Distorsiona nuestra forma de ver a Dios. Cuando éramos chiquitos veíamos a Dios claramente como un papá que nos cuidaba, ¿no? Hacíamos una experiencia más. Cuando una situación traumática, esto nadie lo impidió, nadie lo puede cambiar y cambia nuestra visión teológica. No desde la teología intelectual, sino de nuestra convicción interior. Ya a Dios no lo vemos de la misma manera. Y acá hay algo importante, y esto es importante. Cuando hay una situación traumática, se rompe algo en nuestra confianza. Se rompe algo en nuestra confianza. Ya no confiamos de la misma manera, ni en Dios, ni en los demás, ni en nosotros mismos. ¿Sí? Esto, a tener atención en esto. ¿Qué pasa con esto?
Uno, bueno, dice, todos tenemos traumas, o la vida sigue. Sí, la vida sigue. Pero si esto no lo trabajamos en el Señor, si esto no se lo presentamos al Señor, el diablo sabe bien usar esto. Porque como nuestra visión queda distorsionada, sabe manipularnos a través de nuestros traumas de forma tal que empezamos a ver al mundo, a Dios y todo de una manera diferente, distorsionada, y empezamos a vivir y a creernos cosas que en realidad no son. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, esto es importante. Por eso necesitamos traer todos nuestros traumas ante el Señor. Todos esos choques, impactos emocionales negativos que quedaron impregnados, que por ahí pasaron 25, 30, 40 años y todavía me duelen. Si eso yo no lo pongo delante del Señor para que el Señor lo trabaje y lo transforme, voy a vivir manipulado por esas situaciones y no voy a ser libre. Definitiva, ¿ustedes saben qué es lo opuesto al esclavo? ¿Qué sería lo opuesto a un esclavo? No, no es un hombre libre. El opuesto al esclavo es el hijo. El opuesto al esclavo es el hijo. Yo puedo vivir como un esclavo, puedo vivir como un hijo. Cuando yo estas cosas no las trabajo, y yo sé que es difícil, porque a nadie nos gusta volver a escarbar para atrás, ¿no? A nadie nos gusta que nos venga esto todo el tiempo, o a nadie nos gusta tener estas cosas presentes. Pero si yo quiero vivir como un hijo del Padre, necesito presentarle estas cosas que me esclavizan, que me hacen esclavo para poder vivir verdaderamente como un hijo de Dios, como una hija de Dios, con una identidad íntegra, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, guardado en la perfección que nos dice la palabra. ¿Hasta acá cómo venimos? Bien. Entonces decimos que las heridas tienen dos fuentes, ¿sí? O dos orígenes. Un origen es el trauma. Y ahora vamos con otro origen. El pecado. Este tema no está de moda, pero hay que hablarlo igual. Es así, es así. Porque el pecado es una realidad propia del hombre caído, después de que Adán, ¿sí? ¿Se acuerda la historia? Adán y Eva comieron del fruto prohibido, nuestra naturaleza quedó tremendamente herida, ¿no? Y siempre hay una inclinación en nuestro corazón de que tenés la torta de lemon pie ahí arriba, sabés que no la tenés que comer, pero decís, es tan rico el lemon pie, un pedacito de lemon pie, ¿qué me va a hacer? ¿No? Y tenemos esa tensión interna y muchas veces comemos del lemon pie, ¿no? Aunque sabemos que nos sube el azúcar, la harina nos hace mal y todas esas cosas. El pecado es una realidad. Y dice la palabra de Dios, esto es muy fuerte. El salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte, ¿sí? El hombre en el paraíso no moría. El hombre en el paraíso no moría. El hombre fuera del paraíso viviendo bajo la ley del pecado, la consecuencia del pecado, el salario del pecado es la muerte. Pero ¿saben cuáles son las consecuencias del pecado? Está ahí escrito en grandote. ¿Cuáles son? Las heridas. Porque el Señor nos perdona todos los pecados, todos, de una vez para siempre. En la cruz del Calvario el Señor nos perdona todos nuestros pecados, se lleva todas nuestras culpas. Pero las consecuencias del pecado, si no las trabajamos, las consecuencias del pecado en nuestra vida son las heridas y las experimentamos, ¿sí? Yo acá señalé tres consecuencias que el pecado puede, o tres formas que el pecado puede generar heridas en nosotros, ¿no? La primera son las consecuencias directas. Te comiste el lemon pie, el azúcar te subió. Es así, ya está. Yo lo digo del lemon pie, pero hablemos de cosas serias también. Hiciste eso que no tenías que hacer, que sabes que te lastima a vos, que lastima al de al lado, y eso deja una herida en tu corazón. Inevitablemente, esa herida queda. Vos pedís perdón al Señor, el Señor te perdona, pero queda esa consecuencia del pecado. Después hay consecuencias intergeneracionales. ¿Sí? Acá hay mucho, no voy a hablar ahora de las maldiciones intergeneracionales o cosas así para no hacer mucho lío, porque ahora estamos hablando de las heridas, ¿sí? Pero muchas veces, ¿sí? Pecados que cometen nuestros antepasados, las consecuencias, no el pecado no se transfiere, o sea, el pecado es individual, pero las consecuencias
sí pasan a nuestra generación. Entonces muchas veces vemos que se van repitiendo patrones, ¿no? Se van repitiendo patrones. Entonces el padre violento, el hijo violento, el nieto violento. No iba a poner una fotito, pero me parece, no la puse. Bueno, que explicaba un poco esto. Pero muchas veces las consecuencias de los pecados de nuestros antepasados las experimentamos en nuestra vida. Por ejemplo, los miedos. Los miedos que uno dice, pero ¿por qué le tengo miedo a esto? Si yo nunca tuve una mala experiencia, no sé, nunca tuve un accidente de auto, ¿por qué tengo tanto miedo al tránsito? ¿No? Y por ahí estoy viviendo lo que otros me dejaron como herencia. Pero eso ya sería más maldiciones, intergeneraciones, no vamos a hablar de eso ahora. Y las consecuencias a veces que son transferidas. Esto es una palabra rara, la inventé, así que no se preocupen, no es nada mágico. Transferidas, ¿pero por qué? Porque el pecado de otro, que no es un antepasado mío, ¿sí?, genera consecuencias en mí. O sea, me transfiere las consecuencias de su pecado a mí. ¿Se entiende por dónde voy? Entonces alguien hace algo malo para él, algo que es pecado, que la culpa es de él, pero la consecuencia me la transfiere a mí y esa persona sigue viviendo su vida como si nada y yo vivo con las consecuencias del pecado de otros. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Sí? Bueno, estas son las dos fuentes que encontramos para las heridas de nuestra alma. Y así a veces está nuestro corazón. Fíjense, nosotros ayer hicimos algo muy poderoso, que es renunciar. Renunciar a una de estas dos fuentes, porque seguramente en esa hoja ustedes pusieron traumas y heridas, ¿no? Y las rompieron, rompimos la hoja y declaramos que no queremos vivir condicionados por esas heridas, por esos traumas. Pero esa es la vida, no es tan fácil, no es solamente renunciar de palabra, no es solamente romper la hoja, es tomar determinación. Esto Daniela dijo un poco ayer, dijo muy bien, yo tengo que determinarme, a partir de lo que yo renuncié, determinarme, y tengo que determinarme a vivir, no según mis traumas, no según las consecuencias del pecado, tengo que determinarme a vivir el propósito de Dios en mi vida, determinarme a vivir como hijo, Vivimos en un tiempo donde hay mucha orfandad espiritual, muchísima orfandad espiritual. Vieron que la figura del padre, en general, a nivel social, ya casi no se puede hablar de padre. Entonces te va a hablar progenitor, no sé, toda una cosa así, ¿no? No se puede hablar de padre. Entonces, nuestra identidad de hijo se va desdibujando también desde el discurso de lo que escuchamos todos los días, ¿no? ¿Cómo vamos a entender que Dios es nuestro Padre? ¿Cómo los más chicos van a entender que Dios es Padre si no hay experiencia de Padre, si no se puede hablar de Padre? Entonces eso lo que va generando, va fomentando y profundizando cada vez más la orfandad espiritual. Entonces hay como un espíritu de orfandad que tenemos que poder lograr romper para poder vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Ustedes son hijos de Dios? No tienen mucha convicción. ¿Son hijos de Dios? Dios es nuestro Padre. Ninguno está muy convencido. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. ¿Saben? Esa verdad es más poderosa que nuestras heridas y que nuestros pecados. El tema es por quién nos dejamos conducir. Por esta verdad de que Dios es nuestro Padre, de que soy un hijo amado de Dios, un hijo muy amado de Dios, en quien Dios pone toda mi predilección, o vivo según las heridas, los traumas. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos regale determinación en nuestro corazón para vivir de acuerdo a esta condición de hijos e hijas de Dios. ¿Se entiende hasta acá? ¿Venimos más o menos bien? Bueno, ser hijos de Dios, reconocer a Dios como Padre. ¿Saben?
Uno dice, bueno, pero esto yo ya lo escuché muchas veces. Es lo que les decía al principio. Yo esto ya escuché. Esta verdad es la que determina nuestra vida. Para eso vino Jesús al mundo. No vino para otra cosa. No vino para fundar estructuras religiosas, no vino para decir, bueno, ahora de Occidente van a ser cristianos, de esto van a... No. Vino para eso, para revelarnos al Padre, para decirnos que somos hijos, que si lo aceptamos a Él somos hijos en el Hijo. Y esa es la verdad poderosa que puede cambiar nuestra forma de vivir. ¿Seguimos adelante? No me acuerdo qué venía. Ah, muy bien. ¿No? Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Eso va a decir el profeta Isaías. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. ¿Saben cuál es el tiempo en que el Señor se deja encontrar? Ahora, ya, en este momento. Este es el momento que el Señor se deja encontrar. Este es el momento para buscarlo. Nuestro ahora, nuestro hoy, nuestro presente. Lo que pasó ayer, que muchas veces nos determina, no está más. Y lo que viene está en manos de Dios, ¿no? Yo voy a buscar al Señor cuando mis nietos sean más grandes, porque ahora los tengo que cuidar, que son chiquitos, no lo puedo buscar. No, cuando mis hijos crezcan, ¿no? Cuando termine la carrera, ahí sí, ahí me pongo a buscarlo al Señor. No sabés si vas a terminar la carrera. No sabés si vas a ver crecer a tus nietos. No sabés. Hoy, ahora, este es el momento de buscar al Señor, porque ahora es el momento que se deja encontrar. Y esto es maravilloso. Este es el momento, este es el tiempo de la gracia. Hoy, ahora, no hay otro momento. No hay otro momento. Es ahora. Y como les decía nuestro papá Dios, este Salmo 147 es precioso. Se los recomiendo que después lo lean entero. No se queden solamente con el versículo que yo puse ahí. Pero dice, Él sana a los que tienen el corazón roto y les venda las heridas. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Alguna vez hicieron una experiencia de tener el corazón roto? El corazón roto. El corazón roto. Él tiene la capacidad de sanarlo. De sanarlo. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Cuando yo clamo a Él. ¿Cuándo? Cuando yo lo busco. Y venda las heridas, ¿no? Dios no es el que te pone la mano en la herida, el que te la escarba, ¿no? El que te la cepilla. ¿Vieron que la enfermera, si te cortás con vidrio, te cepilla la herida? Y, ¡ah! Ese no es Dios. Dios es el que te venda las heridas para que dejen de sangrar, para que sanen. Ese es Dios. Y fíjense, ¿no? Juan 10:10 nos dice, ¿para qué vino Jesús? Propósito de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Saben, vivimos muchas veces, y esto muchas veces es culpa nuestra, un cristianismo a medias. ¿No? Pensamos que ser cristiano es cumplir. Pensamos que ser cristiano es vivir una vida moralmente correcta, hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y ser cristiano es vivir la vida en abundancia que nos trajo el Señor. Eso es ser cristiano, vivir esa vida en abundancia. Muchas veces nos perdemos de todos los beneficios, todos los beneficios a los que nos llama el Señor, de vivir una vida en plenitud, en bendición, en prosperidad, como decía ayer Daniel, porque limitamos el cristianismo a hacer. Y no se trata de hacer, se trata de ser, de vivir una vida en abundancia, la vida que Jesús vino a traernos, una vida plena, una vida de verdad, no una vida a medias, una vida en abundancia. Vamos a hacer una más. Esto quiero leer un pedacito más. Este texto ustedes lo conocen seguro, ¿no? El profeta Isaías también después Pedro lo repite. Pero dice así, Isaías 53, versículos 4 y 5. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado.
Escuchen esto, versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Por sus heridas fuimos sanados. Si el origen de nuestras heridas es el pecado y el trauma, el fundamento de la sanación de nuestras heridas son las heridas de Jesús. El fundamento de la sanación de nuestras heridas son las heridas de Jesús. Él ahí llevó cada una de nuestras heridas, cada uno de nuestros traumas, cada uno de nuestros pecados, todas las consecuencias del pecado en nuestra vida. Ese es el fundamento. Cuando oramos por nuestras, esto lo hablábamos con algunas hermanas ayer a la noche, ¿no? ¿Desde qué lugar oramos para que el Señor sane nuestras heridas? Porque muchas veces oramos desde nuestra fe, ¿no? Desde el lugar que decimos, bueno, yo oro de acuerdo a mi fe para que Dios sane mis heridas. No está mal, pero está incompleto. El fundamento para orar por tus heridas para que el Señor las sane son las heridas de Cristo. Cambia el foco, porque las heridas de Cristo son completas. La redención que obra Jesús es completa, es total. Mi fe no es total, no es completa. Pero lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, es absolutamente completo. Entonces ese es el lugar, ese es el fundamento para orar por la herida que necesito que el Señor sane. Si yo oro desde mi fe y encima estoy herido, es muy probable, sí, que sí, puedo sentir algo lindo en el cuerpo, hasta incluso un calorcito, sentí un calorcito. No está mal, pero Dios quiere sanarte en serio y no quiere sanarte según lo que a vos te parece que tiene que sanarte. Quiere sanarte completamente, quiere sanar la raíz de esas heridas, quiere sanar lo más, como te decía al principio, cicatrizar esa herida para que cuando la veas, como decía Tere, sea un trofeo de victoria. No quiere sanarte a medias de acuerdo a lo que vos crees que tiene que sanarte. Entonces, si hay una herida de abandono en tu vida, orá para que por las llagas de Cristo seas sanada. Si hay un abuso en tu vida, orá para que seas sanado desde las llagas de Cristo, no desde tu fe, no desde la fe del hermano. Bien, ahora está de moda buscar sanadores, ¿no? No sé, está re de moda. Es misa de sanación, viene todo el mundo y buscan al Padre sanador. Tremendo, ¿no? O también una mujer de Rosario, ahora que también está muy de moda. Entonces, y todos vamos corriendo atrás de los sanadores. Comillas, sanadores, o muchas comillas. Porque el único sanador es Cristo. El único sanador es Cristo. Y el fundamento de cualquier sanación, ya sea física o espiritual, el fundamento son las heridas de Cristo. Y hay de aquellos que se atribuyen cosas raras, en vez de fundamentar lo que están haciendo en las heridas de Cristo. Porque solo por sus llagas hemos sido sanados. Solo por sus llagas. Entonces, ¿desde qué lugar estamos orando para que el Señor sane nuestras heridas? Ahora vamos a orar. Y no sé si estás captando esto que te estoy diciendo. Desde el enfoque, ¿desde dónde orar? Desde las heridas de Cristo, desde las llagas de Cristo. Porque esas heridas son las que tienen el poder para sanar tus heridas. No es nuestra fe. Por supuesto que Dios usa nuestra fe, sin duda. Pero el fundamento no somos nosotros. Hay que correr el foco, hay que correr el eje y volverlo a poner donde corresponde, que es en Jesús. ¿Qué es en Jesús? Él es el que puede sanar tus heridas. Él es el que puede darte una vida nueva. Él es el que puede sanar las consecuencias de nuestros pecados. Por eso, ahora yo le voy a pedir al ministerio si me ayuda para orar un poquito. Y ahí vamos a orar ahí donde estamos. Seguramente con todo lo que fuimos trabajando en estos días, cada uno ya tiene su lista de heridas, de pecados, no vamos a volver a hacer otra lista nuevamente. Pero quiero que oremos desde ese fundamento. Quiero que oremos desde las llagas de Cristo. El fundamento para nuestra sanación son sus heridas.
Es la obra que Él hizo por nosotros, obra que nadie puede hacer por nosotros. Ese es el lugar desde el que tenemos que pedirle al Señor que nos sane. Y miren, todos necesitamos que el Señor nos sane, todos. Yo tengo mi listita, Olga tiene su listita, Daniel tiene su listita, Tere tiene su listita. Pero ¿desde dónde vamos a presentar esa lista? ¿Desde nosotros? Vamos a presentar desde las llagas de Cristo. Eso sí depende de nosotros. Y en eso también depende que veamos los resultados o no. Porque por ahí durante mucho tiempo estuvimos presentándole al Señor nuestras heridas desde nosotros, ¿no? Desde mi fe. Señor, yo sé que vos podés hacerlo, está muy bien. Pero Señor, yo te pido que lo hagas porque tu Hijo murió por mí en la cruz del Calvario y por sus llagas yo he sido sanado. Cambia el fundamento. Te invito a que ahí donde estás dejes todo lo que tengas encima, si tenés Biblia, teléfono, lo que sea. Y vamos a tomar un tiempo de oración. Vamos a pedirle al Señor que pase por nuestro corazón. Te invito, esto como siempre, con mucha libertad. Si querés cerrar tus ojos, poner la mano en el corazón, sentite, estate en una posición cómoda, ¿sí? Y vamos a pedirle al Señor que pase una vez más por nuestra vida, que empiece a tocar nuestro corazón. Padre amado del cielo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, por quien vos sos. Gracias, Señor, porque un día nos llamaste a la vida. Gracias, Señor, porque nos regalaste, Señor, la vida para vivirla en abundancia. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo a morir y a resucitar por nosotros, Señor. Señor, nuestro corazón está roto y hay muchas heridas. Señor, a lo largo de la vida hemos experimentado el dolor. Hemos visto sangrar nuestras heridas una y otra vez. Señor, tantas veces te hemos pedido que nos sanes, pero hoy queremos hacerlo desde un lugar diferente. Padre, te pedimos ahora que por las preciosísimas llagas de tu Hijo Jesús extiendas tu mano de poder sobre nuestro corazón y nos toques, Señor, y nos sanes. Señor, te presentamos todas las heridas que hayan sido causadas tanto por los traumas o tanto por los pecados propios o de otros. En este momento, Señor, te entregamos todo lo que estamos viendo y sintiendo. Te pedimos, Señor, que por las llagas preciosas de Jesús, ahora, Señor, comiences a orar. Nos comiences a sanar, Señor. Gracias, Señor. Muévete, Señor, en nuestros corazones en esta hora, Señor. Vení, Señor. Vení a tocarnos, vení a sanarnos, Señor. Por las llagas preciosas de Jesús, por sus llagas santas, Señor. Por cada una de las heridas de Jesús, Padre, te pedimos que vengas ahora. Por la herida, Señor, de su corona de espinas, te pedimos que sanes nuestros pensamientos. Todas esas heridas que marcaron nuestra forma de pensar, que distorsionaron nuestra forma de verte, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, especialmente todo pensamiento de muerte, en el nombre de Jesús se va. Por las preciosísimas llagas del corazón de Jesús, Señor, te pedimos ahora que sanes toda herida en el alma. Señor, toda sensación de abandono, de estar solos, de aún sentirnos solos ahora de grandes, aún estando rodeado de gente, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, por la llaga santa y preciosa del costado de Cristo, sananos. Toda herida de abandono en el nombre de Jesús. Señor, por las llagas preciosas de Jesús, de sus manos y de sus pies, Señor, te pedimos que sanes ahora todas las consecuencias del pecado en nuestra vida, esos caminos que anduvimos, Señor,
y que nos dejaron lastimados, Señor, y que las consecuencias aún las estamos viviendo en nuestra vida, Señor. Por las llagas preciosas de las manos y de los pies de Jesús, te pedimos ahora, Padre, que nos sanes. Y preséntale ahí donde estás al Señor tus heridas. Preséntale ahora las causas de tus heridas. Pedile con todo tu corazón al Señor que pase, que te toque y que te sane. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible. Es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, que llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se
Por sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Amén. My